Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Tal vez hayas escuchado hablar del movimiento estudiantil que culminó con una matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, pero ¿te has preguntado por qué se generó ese movimiento? Pues bien, aquí te lo cuento. En aquella época se presentó un vertiginoso cambio cultural, sobre todo en la juventud, que integró nuevas formas de expresión, tanto en la vestimenta como en el arte, que nada o poco tenían que ver con las generaciones que la precedieron. La rebeldía en contra de los patrones morales de comportamiento vigentes hasta entonces constituyó la principal característica de aquellas generaciones de jóvenes que hicieron del rock and roll y de la liberación sexual sus principales símbolos. En ese contexto, se presentó uno de los movimientos cívicos más importantes en la historia contemporánea de nuestro país, el cual se gestó en el sector estudiantil juvenil, principalmente de la zona céntrica del territorio, aunque también se extendió hacia zonas más lejanas. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo un eco inusitado por la incipiente necesidad de la población de señalar y enfrentar el autoritarismo de los gobiernos que desde la década de los 30 se habían sucedido en el poder. Estos se asumieron como los herederos incuestionables de la revolución e hicieron de la represión política y social su sello inequívoco de acción para mantener el férreo control político del país. En resumidas cuentas, la disidencia, los cuestionamientos y la protesta estaban proscritos del aparente panorama democrático que regía a todo el territorio mexicano. La historia, que derivó en una masacre, empezó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México el 23 de julio de 1968. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocida como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña, pero lo hizo de manera brutal. Golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea, persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio y allí agredió a alumnos y profesores que impartían clase. En esa época, la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva. 4 días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial. Las marchas de protesta, convocadas por el cuerpo estudiantil, se volvieron un canal para la manifestación del descontento generalizado. Con frecuencia, las consignas gritadas por los asistentes incluyeron sátiras, burlas e insultos en contra de las autoridades, particularmente las policíacas del entonces Departamento del Distrito Federal, y en contra del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. La respuesta del gobierno federal al conflicto estuvo enmarcada por la represión policíaca y militar. Así lo atestiguaron eventos como la toma de la Preparatoria 1 de la Universidad Nacional el 28 de julio de 1968, el desalojo de manifestantes de la Plaza de la Constitución la madrugada del 28 de agosto de 1968, así como las ocupaciones de Ciudad Universitaria y de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional por parte del Ejército los días 18 y 24 de septiembre de 1968. Con la escalada del conflicto y ante el escrutinio de la mirada pública y sobre todo internacional, dado que México era la sede para la realización de las 19ª Olimpiadas, Gustavo Díaz Ordaz pronunció el 1 de septiembre una clara advertencia al rendir su cuarto informe de gobierno. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Con la ocupación de los bastiones universitarios
la persecución y encarcelamiento de líderes estudiantiles, el Consejo Nacional de Huelga convocó a un mitin el día 2 de octubre de ese mismo año en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Al lugar se dieron cita entre 5,000 y 10,000 personas. La multitud estaba compuesta por estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia y también niños. La plaza fue cercada por policías y miembros del ejército con muchas horas de antelación a la realización del mitin. Su presencia, así como el bloqueo que ejercieron en las salidas, fue para, según la versión presidencial, evitar que los agitadores tomaran el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encontraba en el costado sur de la misma. A las 5 de la tarde, aproximadamente, comenzó el mitin sin mayor inconveniente, excepto por la presencia de hombres vestidos de civil que portaban un guante o un pañuelo blanco en la mano derecha. A las 6 de la tarde, un helicóptero que sobrevolaba la plaza emitió unas luces de bengala. Entonces comenzaron los disparos. El fuego cruzado en el que se vio envuelto la multitud que se encontraba en la plaza duró alrededor de 1 hora. La noche del 2 de octubre de 1968 perdieron la vida entre 300 y 400 ciudadanos mexicanos. El número exacto jamás se sabrá con exactitud, porque se desaparecieron los cuerpos. Aunque el presidente Gustavo Díaz Ordaz reconoció años después que murieron 40 personas, el número de detenidos en la Plaza de las Tres Culturas fue alrededor de 2,000, los cuales, después de ser golpeados y vejados, fueron trasladados al campo militar número 1 para ser revisados. Con la represión gubernamental, el movimiento estudiantil de 1968 fue cortado de tajo. Hasta el día de hoy, es recordado como una de las movilizaciones ciudadanas más importantes en pro de la democracia y del respeto al Estado de Derecho. Así es que, cuando escuches hablar de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas o la matanza de Tlatelolco, sabrás que se refiere a la represión brutal que llevó a cabo el gobierno en contra de estudiantes y todas las organizaciones que se atrevieran a manifestarse en rechazo al régimen del gobierno en turno, porque ellos consideraban que estaba en contra de los derechos humanos. Pero también ya sabes cómo comenzó el conflicto. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós, amigos.